Él es poderoso. Y Él está en nosotros y con nosotros. Señor, gracias por esta mañana. Este tiempo, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiero compartir esta palabra que entiendo que vos me diste para tu pueblo. Tu presencia, tu unción fresca, Señor, sea en este lugar. Trae a nuestra vida, Señor, ese poder de la resurrección que nos transforma y que nos hace semejantes a vos cada día, Señor. Oh Espíritu Santo, guía nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que podamos ser atrapados por tu presencia gloriosa que nos transforma, nos enriquece y nos da tanto gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El domingo pasado escuchábamos a la pastora que ya nos hablaba acerca de la importancia de estar con el tanque lleno. Sabía que me iba a equivocar en eso. La importancia de estar con el tanque, mejor díganlo ustedes. Lleno, amén, lleno. Pero la realidad es que muchas veces nos hemos encontrado con el tanque vacío. ¿Cuánto les pasó alguna vez? El otro día me venía una palabra y la palabra era de la meseta a la montaña, ¿no? A veces vivimos un tiempo de mesetas, ¿no? Donde no podemos subir a esas alturas que anhelamos a veces en nuestro corazón, pero por diferentes cosas no podemos llegar, por lo menos en esa instancia. La importancia entonces de estar con el tanque lleno, lleno, lleno. Y saben que lo que yo quería compartirles a ustedes tiene que ver con esto, porque yo quiero hablar de una palabra que es muy fea, pero que es una realidad que nos toca vivir en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra nación. Y tiene que ver con la palabra decadencia. La palabra decadencia es muy fea. Y la palabra decadencia, de alguna manera, es el resultado de la corrupción. La corrupción trae decadencia en todos los ámbitos. Donde hay corrupción, siempre hay decadencia. Es como se mueve naturalmente, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo. Dice así: la maldición no vendrá sin causa. Es decir, que la maldición siempre tiene una causa. Así también podríamos decir que la decadencia es el producto de la corrupción. Y cuando hay corrupción, naturalmente eso se traduce luego en una decadencia. La palabra etimológica de decadencia es decaer. Es decir, no podemos sostenernos en el tiempo. Vamos, por alguna razón, bajando. Tal vez sin darnos cuenta, sin percatarnos, bajamos a un nivel descendente en nuestra vida. Decíamos una palabra fea, pero sin embargo puede suceder o puede estar sucediendo en nuestro medio, puede estar sucediendo en nuestra vida personal, puede estar sucediendo en el ámbito donde cada uno de nosotros nos movemos. Antes de seguir, quiero decir algo que no me quiero olvidar ya. Está con nosotros Alejandra Mereles. ¿Dónde estás, Alejandra? Párate para que todos te vean. Ella es una misionera de nuestra casa que está en Jucún, en Chile. Y está también con nosotros justos en estos días. Está Fiorella. Está Fiorella, que llegó de la base de Jucún de Córdoba. Entonces, muchas áreas de la vida secular han sido afectadas por la decadencia y imperios poderosos, Roma, Grecia, imperios poderosísimos cayeron en una decadencia. La corrupción lleva a un estado, a un país, a esa condición, ¿no? Y decir también la política, la educación, el arte, todas estas cosas, las instituciones han caído en una decadencia.
Pero como lo secular no está ajeno de lo espiritual. Una vida no es decir, nosotros los cristianos no tenemos una vida secular y otra espiritual. La vida cristiana es un todo, donde quiera que estemos, vamos a mantener, o por lo menos llevar la luz de Jesús. No es que en el trabajo, no, esto no tiene nada que ver con el trabajo, yo puedo hacer cosas que no corresponden, ¿no? Nuestra vida es una vida donde lo espiritual juega un rol tan importante que afecta todas las áreas de la vida. Y hablando de esto, acerca de la decadencia espiritual, recordaba a Nehemías cuando él allí, en el capítulo 9, verso 28, él dice, pero cuando tenían descanso, se refiere al pueblo de Israel, pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Decir que es parte a veces de nuestra naturaleza, cuando comenzamos a vivir una suerte de descanso y de paz y donde la vida es próspera, hay una tendencia natural, humana, en la que empezamos a desconectarnos de la fuente. ¿A alguien le pasó esto? A mí me pasó. Cuando sentís que está todo bárbaro, wow, me sale todo bien, hasta te pones como una persona que puede juzgar, entre comillas, a los demás y todo, porque te está yendo bien, pero paulatinamente nos vamos desconectando y el tanque se va vaciando y solamente andamos con un poco de reserva. Nos pasó, como decía mi esposa, nos pasó que el tablero te marca, ¿no? Te marca como que ya está llegando a su fin. Pero vos, sí, no, vamos para allá. No, vamos para allá. Y llegó un momento en que te quedaste en el medio de la calle atravesando o impidiendo el curso de otros autos. Esto pasa naturalmente cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Una y otra vez, Dios en su compasión, en su misericordia, cuando ellos clamaban, en su misericordia Dios tenía compasión y los sacaba de esa condición. Decir también que puede pasarnos a nosotros en nuestra vida, que en algún momento es como que dejamos de nutrir nuestra vida espiritual. Una persona que de pronto se toma un día para no llegar a la casa de Dios y después otro día más y después otro día más, el cuarto día dice, ¿y si me quedo? No nos damos cuenta, pero como ciertas cosas que hacemos van generando a veces una mentalidad, digamos, de decir, bueno, es lo mismo, ¿no? Tal vez, por alguna razón, entre nosotros en esta mañana se encuentren personas en un declive, que sienten que había llegado a determinado lugar, pero una serie de situaciones. Vamos a hablar un poco de secuencia, ¿no? De ciertas situaciones que van pasando en la vida, que van generando este declive en nuestra vida espiritual, y cuando nos queremos acordar, estamos como, a veces nos sentimos como lejos del Padre. No es que Dios esté lejos de nosotros, es que nosotros nos alejamos. Nosotros tomamos la iniciativa a veces de dejar. Decadencia es algo que no se puede sostener en el tiempo. Cuando hay decadencia, la tendencia es ir para abajo, de manera paulatina, va en declive hasta llevarnos a consecuencias inimaginables. Decir también
que decadencia es la pérdida progresiva de fuerza o de intensidad. Cuando uno está en una decadencia, ha perdido la fuerza para mantenerse firme en el camino. Está, digamos, como generándose una debilidad espiritual. Y todo es una carga, y todo es un peso. Y parece que orar es como tenemos, no sé, una cosa grande arriba de nosotros. Estamos como, y digo esto, que son situaciones que pasamos. Son situaciones que vivimos. No somos todopoderosos, ni siempre estamos de gloria en gloria y de poder en poder. Yo he ido a algunas iglesias cuando los saludo y le digo, ¿cómo andás? De gloria en gloria, ¿no? Bueno, capaz que en ese momento estás de gloria en gloria, pero a veces hay momentos en que no estamos así. Entonces, es una pérdida progresiva, es algo progresivo, una pérdida progresiva de fuerza y de intensidad. Ya no tengo la misma intensidad para hacer las cosas que hacía. Y muchas veces cuando nos enamoramos de Jesús, ¿cuántos se acuerdan del día que le entregaron su corazón a Cristo? Y la verdad es que nadie se perdía un culto, no nos perdíamos nada. O sea, a rajatabla, llovía, a veces caía en pescado. Cualquier cosa que sucedía, nada nos movía, era una determinación interna. Teníamos que ir porque había un fervor en nuestro corazón. Por eso decimos que decadencia es una pérdida progresiva, es una pérdida progresiva de fuerza y de intensidad. Ya no tengo la misma intensidad, la misma progresión, la fuerza para hacer lo que hice en su momento. Y a veces puede ser por una crisis que estamos viviendo, un momento muy difícil a nivel matrimonio, a nivel laboral, a veces puede ser un descuido, a veces las codicias propias del corazón. ¿Cuántos tienen alguna codicia en el corazón? ¿O a cuántos se le ha cruzado alguna vez una codicia que no es buena? Estamos codiciando algo que no corresponde, un permitido que nos damos, un permitido. ¿Te diste alguna vez un permitido? No me digas que no, porque en la comida te diste un permitido. Sí, pero a veces nos vamos dando un permitido en aquellas cosas que sabemos que no corresponden. Entonces, de alguna manera, se van quebrando algunas convicciones. Y quiero decir algo que es muy importante. Cuando nosotros cedemos, estamos delegando autoridad. Le estamos permitiendo al enemigo autoridad sobre nosotros. Porque cuando yo caigo en algo que muchas veces puede ser una desobediencia a Dios, las cosas nunca siguen igual. Algo va a suceder. Porque en función de mi decisión, de cómo yo quiera vivir, también va a estar la autoridad. Jesús tenía autoridad. Jesús hablaba con autoridad, porque su vida era una vida sometida a Dios, porque su vida era una vida de integridad. Satanás no tenía arte ni parte en la vida de Jesús. Jesús hablaba con autoridad, el Hijo de Dios. Y decir esto también, vamos delegando autoridad, y decir que esto que estamos hablando de decadencia es como el inicio de una declinación que luego se transforma en un colapso. Algo va a suceder posteriormente. Si uno mira cómo se da esa secuencia, es decir, cómo se da ese orden de elementos, cómo se sucede ese orden de elementos, a veces puede empezar con una insinuación a hacer algo malo. Me siento solo en esta mañana, no sé si ustedes están conmigo. Me siento pecador en esta mañana. Estoy abriendo mi corazón. La insinuación a hacer algo que no viene de mí, viene del tentador. ¿Cuántos saben que hay un tentador? Y el enemigo vino para tentar.
El enemigo vino para seducir. El enemigo vino para doblegar nuestra voluntad. El enemigo vino para traer esclavitud espiritual sobre nuestra vida. Y dice que hay como un proceso, porque somos tentados después por la concupiscencia de nuestra mente. Cuando nuestros pensamientos comienzan a centrarse, a agudizarse en esa tentación, luego estamos cediendo nuestra voluntad. Estamos hablando de una secuencia, insinuación, hacer lo incorrecto, somos tentados. Pero luego lo que sucede es que vamos relativizando lo que hacemos. Vamos naturalizando lo que hacemos. Al principio sentimos como una carga negativa o una culpabilidad, pero en el transcurso de esa práctica vamos naturalizando, vamos como diciendo, bueno, relativizar. Decir, bueno, no está tan malo, no es tan así, no pasa nada, no pasa nada. Pero decadencia es el inicio de una declinación o un colapso. Secuencia. Después de relativizar, donde uno lo naturaliza, decimos que no es tan malo, comenzamos con síntomas de debilidad en nuestro credo, en nuestras convicciones. Porque esa fe firme en Cristo se traduce en saber que lo que Dios dice es la única verdad absoluta para mí. Lo tomo más allá de todas las cosas sabidas y por haber que me rodeen, palabras, insinuaciones. Cuando yo digo mi fe en Cristo, estoy diciendo, Señor, vos valés más que todo lo que pueda haber a mi alrededor. Y entonces mi fe está consustanciada en una persona maravillosa, amorosa, que dio su vida, que mostró acciones concretas de su amor y su interés por nosotros. Nadie me va a mover. A veces pensamos, bueno, nadie me va a mover de esto, pero suceden algunas cosas en las que vamos bajando ese nivel de compromiso. Y luego se da lo que a veces llamamos enajenación, que es la pérdida transitoria de la razón. Yo he visto a personas apartadas de Dios que llega un momento que ni ellos se dan cuenta de lo que están haciendo. Porque lo que antes hacían ocultamente, luego lo hacen a la vista de todos. Es que la persona está enajenada, perdió la razón y los sentidos de aquello que creyó en algún momento. Ahora, cuando nos vamos deslizando, al principio parece que nada se modifica, que está todo igual. Está todo igual. Y eso nos da la permisividad de seguir haciendo lo que estamos haciendo mal, porque en realidad todavía no pasa nada. ¿Me entienden lo que digo? No se nota nada negativo. Está aparentemente todo bien, porque la decadencia no es algo que se da de manera abrupta, ni tampoco de manera repentina. A veces decimos, una persona cayó, un pastor cayó, un líder cayó en tal cosa, ¿no? Cualquiera puede ser presa del enemigo. No importa qué rango tengamos en la vida, cualquiera puede ser presa de una decadencia espiritual, a veces moral. Al principio va todo bien, no es algo que se da abruptamente, no se da de manera repentina.
Y comienza a haber un declive y un deterioro paulatino en el que uno no se da cuenta. Las personas, los seres humanos, vos y yo, muchas veces hemos pensado y creemos que podemos manejar ciertas circunstancias y controlar ciertas situaciones. ¿Te pasó alguna vez que dijiste, no, yo esto lo controlo? No, yo esto lo manejo, pero en el transcurso del tiempo te das cuenta que se te fue de las manos. A veces un gasto excesivo, dice, no, yo lo manejo, yo lo controlo, pero ese gasto excesivo te llevó a una deuda en la que no tenés control, ¿no? Entonces las personas pensamos que tenemos control y que podemos manejar las situaciones. Y recordaba la palabra de Proverbio, que no está la placa acá, donde dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué bueno es. Porque somos frágiles. Porque somos, no sé, tenemos la posibilidad de equivocarnos, de hacer cosas que según nuestros sentidos está bien, pero en realidad no, o decisiones que no van a ser los mejores. Y dice después, no seas sabio en tu propia opinión. Es como si volviera a repetir, ¿no?, la importancia de la prudencia, de permitirnos ser aconsejados. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y obviamente siempre que Dios es tan bueno que nos da el remedio o nos da, digamos, aquello que puede traer medicina a nuestro cuerpo, y luego dice, y Él será medicina, la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. ¿Cuánta paz hay en hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánta paz hay en tomar decisiones acordes a la palabra de Dios? Creemos que podemos manejar circunstancias, situaciones, a veces ciertas cosas permitidos, prácticas, a veces alcohol, puede ser tabaco, sustancia adictiva, pornografía, corrupción, sexo ilícito, adulterio, mentiras, celos, envidias, murmuraciones, críticas, ansias de poder, venganza. Estas son las cosas del corazón humano. Pero lo que sucede es que justamente la decadencia es el principio de la debilidad de esas convicciones y la desintegración. Hay un ejemplo, una historia, es la historia de Sansón. Sansón fue una persona llamada por Dios. Y entre paréntesis digo esto, que vos sos una persona llamada por Dios. Y yo también. Sos una persona llamada por Dios. Y sos una persona llamada con altos propósitos. Altos y sublimes propósitos. Tu vida en la tierra obedece a un propósito alto y sublime. Solo nosotros somos capaces de denigrarlo. Solo nosotros somos capaces de tirarlo a la basura. Pero Dios te llamó con un propósito alto y sublime. Pensó desde la eternidad y te llamó su hijo. Y te dio toda su identidad y te dio todo su aval como papá. Miren, estamos creados para vencer, no para ser destruidos, no para ser devaluados, sino para crecer. Porque estamos empoderados por Jesús. No es lo que yo mismo pueda hacer, es la obra de Cristo en nosotros. Entonces, Sansón fue un hombre llamado por Dios.
había ciertas condiciones para él, porque Dios lo había llamado y él era un nazareo, no nazareno, sino nazareo, una persona que cuando Manoa tuvo con su esposa, lo tuvo a Sansón, aún la mamá de Sansón tenía que tener cuidado, ni tampoco su mamá, que estaba embarazada de de Sansón, podía tomar vino, no podía hacer muchas cosas como correspondía a un nazareo, y le había sido ya llamado para eso, para ser posteriormente un juez de Israel. Y entonces dice la Biblia que había ciertas condiciones. Él no podía acercarse ni tocar a los muertos, ni nada que esté en un estado de putrefacción. Eso contaminaría su vida. Él era una persona consagrada a Dios. No podía tomar, beber bebidas embriagantes. Estos poseían una fuerza espiritual muy grande, y en el caso de Sansón también poseía una fuerza sobrenatural. ¿Cuántos conocen la vida de Sansón, no? Allí en Jueces, desde creo que el capítulo 14 en adelante, comienza a relatar la vida de Sansón. Posteriormente él se va a desarrollar como un juez de Israel. ¿Por qué Dios levantaba jueces? Porque la nación se prostituía, adorando a otros dioses, haciendo cosas que no debían. Entonces automáticamente el pueblo se ponía bajo, digamos, la esclavitud de otros países, y eran dominados. Entonces, claro, cuando ellos caían bajo el dominio, sufrían las consecuencias. Los enemigos mataban a sus hijos, quemaban sus casas, violaban a sus mujeres. Era terrible. Decadencia que se transforma luego en un colapso. Y algunos a veces pensamos que la decadencia de Sansón se dio con su relación con Dalila, pero la verdad es que no es así. La verdad es que hubo otras situaciones previas en donde paulatinamente este hombre, Sansón, comenzó a declinar en su convicción de Dios. Y descubrimos una serie de conductas en Sansón que Dios desaprobaba. Por ejemplo, la toma de una mujer que no era del pueblo de Israel. Él estaba obstinado, no, yo quiero esta mujer, pero le decía al papá, pero no es de la línea de nuestro pueblo, no, yo quiero esa mujer. Y allí seguía avanzando de manera transgresora. Luego, en camino a buscar a esa mujer que le gustaba, se encuentra con el cadáver de un león, y allí de ese león nace el enigma, donde encuentra dentro de ese león un panal de miel, lo toma, lo come y después le da a sus padres. Él no tenía por qué estar ahí, no tenía permitido tocar algo inmundo. Decadencia. Se van debilitando las convicciones poco a poco sin que nos demos cuenta. Entonces, luego el capítulo 16, Sansón tiene relaciones con una prostituta. Digo todo esto porque a veces pensamos que su problema fue con Dalila, pero una serie de cosas paulatinamente lo fueron llevando a una decadencia moral, espiritual. Yo no creo que el destino para él, yo no creo que Dios quisiera ese destino, lo que él sufrió como persona. Dios lo amaba. Y aparentemente se enamora luego, después de esta relación con la prostituta, se enamora de Dalila. Pero Dalila tenía un corazón conspirador. Dalila no lo amaba a él. Dalila daba cuenta a su propio país, que eran los filisteos, y siempre estaba buscando la oportunidad de sacar el secreto
acerca de por qué Sansón tenía tanta fuerza. ¿Por qué Sansón tenía una fuerza sobrenatural, dice la Biblia? Podemos leer los próximos capítulos después de Jueces. Y ella trataba de sacar el secreto, ¿dónde estaba la fuerza? Y aparentemente Dios lo seguía usando, Dios lo usaba. Y dice, bueno, que me aten y yo ya no voy a poder hacer nada. Lo ataban y cuando venían los filisteos él tenía una fuerza que rompía todo, cadena, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se vació su tanque. Se vació su tanque. Estaba tal vez andando con algún residuo. Era un efecto residual. La presencia de Dios acudía porque el propósito de Dios era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero en un momento sucede algo muy triste. Claro, su tanque estaba vacío. Se vació de propósito. ¿Por qué pasa eso? Cuando entramos en una pendiente hacia abajo, hasta perdemos nuestro verdadero propósito para el cual Dios nos llamó. Y vuelvo a decirte otra vez, Dios te llamó con propósitos altos y sublimes. Tu vida, la vida de un cristiano, va a impactar en esta sociedad. La Argentina clama por hombres y mujeres que marquen la diferencia. Vos podés marcar la diferencia. El verso 20 es el final muy triste porque al revelar su secreto, finalmente la insistencia de Dalila, su mujer, o la mujer con la que estaba, debilita. Era un secreto que él no debía haber dicho, pero en esa insistencia es como la gota en la roca, ¿no? Llega un momento que deja marcas, ¿no? Y en esa debilidad él cuenta su secreto. Y en un momento bueno, él se acuesta sobre Dalila y se duerme. Y allí entonces Dalila, ¿qué hizo? Le corta el pelo. Así que cuando él que se quiso levantar, porque ya lo venían a tomar, ya no tenía fuerzas. Pero una de las cosas que me impactó de este pasaje, él quiso reaccionar para defenderse, pero dice que no se había dado cuenta que el Señor se había alejado de él. Qué tremendo, ¿no? A veces uno piensa que puede vivir de cualquier manera total. Dios está conmigo. Y no nos damos cuenta que nuestra obstinación Él nos deja librado a ciertas consecuencias. Y los filisteos entonces, que por alguna razón podrían ser un tipo del enemigo, de Satanás, lo toman. Él estaba totalmente debilitado. Le sacan sus ojos, lo castigan, lo ponen con cadenas y lo llevan a Gaza, donde tenía que hacer trabajo forzado, allí corriendo como un molino, ¿no? De piedra grande todo el tiempo. Pero en un momento lo llevan al templo había una fiesta pagana de idolatría y lo ponen a él como el hazme reír. Entonces allí se reían de Sansón. Sansón era objeto de la burla de toda la gente, los filisteos, el país enemigo. Su impotencia, su tristeza, su agonía, su angustia, su dolor. Y en ese momento él vuelve en sí y clama, dice la Biblia, y dice: Señor, acuérdate de mí en este momento y por favor dame tu fuerza. Y como Sansón en su condición, y muchos tal vez hoy de nosotros, tal vez nos podamos preguntar, tal vez no sea la realidad de ninguno, tal vez sí, pero alguna serie de preguntas que yo creo que él pudo haberse hecho y decir, como por ejemplo, ¿cómo pude yo llegar a esta condición?
¿Cómo pude llegar a esta condición? ¿Cómo no me percaté de esta caída tan abrupta? ¿O cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude caminar de esta manera tan ciegamente? ¿Cómo pude bajar tanto la guardia? ¿Cómo pude bajar tanto la guardia? ¿Cómo puede ser? Y allí experimenta el dolor y la consecuencia de una decadencia, de una declinación, de una debilidad de la cual no se había dado cuenta, pero que era real y que trajo consecuencias. Para ir terminando, solo decir esto, miren, la necesidad en este tiempo de renovar nuestra mente. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Dice, no vivan, ¿quieren ponerse de pie? No vivan según el modelo de este mundo. El mundo tiene su modelo. Hay otra versión que dice, no se conformen a este mundo. Y lo cierto es que la cultura del mundo nos quiere dar forma, nos quiere conformar, nos quiere dar forma. Y sin querer, en nuestra ingenuidad, en nuestra convicción a veces devaluada, podemos ir dejando, permitiendo que el mundo nos amolde. Pero dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. ¿Sabías que no sos ciudadano de este mundo? Sos ciudadano del cielo. Y nuestra mentalidad debe ser una mentalidad de reino. Nosotros no podemos estar a la altura de aquellos que no conocen a Dios. No porque seamos mejores que los demás. No somos mejores. Pero la diferencia radica en la mentalidad. Tenemos mentalidad de reino. No vivan según el modelo de este mundo. El mundo te dice muchas cosas en las cuales vos te fijás y te das cuenta que no funciona. El mundo es disfuncional. No funcionan los matrimonios, no funciona la corrección de los hijos, no funciona la relación entre padres e hijos, no funcionan las instituciones, no está funcionando la educación, no funciona la economía, no funciona. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Dónde adquirimos esa nueva manera de pensar? En la palabra de Dios. Porque miren, yo puedo pensar muchas cosas, yo puedo sentir muchas cosas, pero definitivamente tengo que ir a la fuente. La fuente es la palabra de Dios. Dice, y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Cuando uno acepta lo que Dios quiere, es el bien mayor para nuestra vida. Dios no quiere hacernos la vida difícil. Dios no quiere poner cargas que no podamos llevar en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Y dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él. Miren, yo no puedo en esta mañana abandonar este mensaje, dejar las cosas como están sin antes decirte con inmensa alegría que aunque el enemigo levantó en este tiempo contra la iglesia, la familia, nuestra economía, en medio de un país con cierta cefalía, destruida económicamente, un país sin rumbo, yo no voy a terminar con la palabra decadencia. Yo voy a terminar con la palabra restauración. Porque Dios vino a restaurar. El Hijo del Hombre vino, dice la palabra de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Miren,
Como ciertas películas que empiezan con un inicio muy malo, pero terminan con un final feliz. Yo quiero terminar esta predicación diciendo que vienen tiempos muy gloriosos para la iglesia, que vienen tiempos gloriosos para su pueblo, que el Señor va a devolver lo que el diablo nos ha robado, en el nombre de Jesús, que ya comenzó. Y yo creo que la restauración de Dios, del Padre amante, comienza con el perdón de nuestros pecados. Por eso es necesario, si sentimos que hemos venido en una declinación, es el momento de decirle al Señor: Señor, me humillo, te pido perdón por mis pecados, y dejar que el Espíritu poderoso de Jesús transforme tu vida, rompa las cadenas que nos tienen muchas veces atados. Por medio de Jesús, se rompen cadenas. Su sangre nos puede limpiar hoy de toda maldad. Su sangre en esta mañana nos puede hacer libres de todo pecado. Aleluya, gloria a Dios por aquellas palabras de Juan. Si alguno dice que nunca peca, es mentiroso. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día de restauración. Hoy, cada día que vengas a Él, es un día de restauración. Y esa declinación, eso que vino hacia abajo, se quiebra en el nombre de Jesús, y comenzamos a subir a la montaña, de la meseta al lugar alto, para encontrarnos con nuestro Dios. Aleluya. Y recibir de Jesús su presencia, que nos levanta, que nos empodera, que nos da la autoridad para, en el nombre de Jesús, echar fuera